los ojos por un segundo. Imagina que estás en una habitación perfectamente sellada. No hay luz, no hay viento y lo más importante, no hay ruido. Silencio absoluto, pero de repente algo cambia. No lo escuchas con tus oídos, sino con tus pulmones. Sientes una presión en el pecho, como si el aire se volviera pesado. Tus vellos se erizan. Un sudor frío recorre tu espalda y sin ninguna razón lógica sientes un pánico primitivo. Miras hacia la esquina oscura en la habitación y juras por un segundo que algo se movió, una sombra más negra que la propia oscuridad. Te frotas los ojos, intentas calmar tu corazón, pero la sensación de ser observado es insoportable. Quieres gritar, pero sientes que el aire mismo te está oprimiendo. Lo que estás experimentando no es un fantasma, no es un demonio, es algo mucho más real y por lo tanto mucho más aterrador. Estás bajo el ataque del infrasonido, el sonido que no se oye, pero que puede volverte loco. Hoy, en Gods, vamos a descender al espectro de lo inaudible. Vamos a descubrir cómo el sonido ha sido usado como arma, cómo explica las casas embrujadas y por qué en este preciso momento podrías estar escuchando algo que tu cerebro interpreta como una amenaza de muerte, sin que te des cuenta. La historia de nuestra comprensión moderna del miedo sónico no empieza en una catedral gótica o en un cementerio, sino en un laboratorio de ingeniería en Warwick, Inglaterra, en la década de los 80. Big Tandy era un ingeniero escéptico, un hombre de ciencia que no creía en lo oculto, pero su laboratorio tenía una reputación negra. Los empleados se sentían deprimidos, ansiosos y muchos renunciaban, jurando que el lugar estaba pesado. Un día, mientras Tandy trabajaba solo, empezó a sentir una incomodidad creciente, un frío inexplicable, y entonces lo vio. Una figura grisácea surgió en su visión periférica, una aparición que parecía observarlo fijamente. Cuando Tandy se giró aterrado para enfrentar a la entidad, la figura se desvaneció en el aire. Cuando otra persona habría salido corriendo y llamado a una exorcista, pero Tandy hizo algo distinto. Al día siguiente, trajo un florete de esgrima al laboratorio. Al colocarlo en un soporte notó algo extraño. La hoja de metal vibraba frenéticamente, pero no había viento. Tandy descubrió que un ventilador de extracción recién instalado estaba emitiendo una onda de sonido de 18.9 Hz. Aquí es donde la ciencia se vuelve inquietante. El oído humano promedio escucha frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Cualquier cosa por debajo de 20 es infrasonido. No lo oímos, pero nuestro cuerpo es una caja de resonancia. Resulta que la frecuencia de resonancia del globo ocular humano es precisamente de unos 18 Hz. Cuando Tandy estaba en el laboratorio, el sonido invisible estaba haciendo que sus propios ojos vibraran dentro de sus cuencas. Esta vibración creaba una distorsión óptica, una alucinación visual que el cerebro, en su desesperación por darle sentido al pánico físico que sentía, interpretaba como una figura humana gris. El fantasma era simplemente un ventilador desafinado, pero ¿qué pasa cuando esa frecuencia no es un accidente? ¿Qué pasa cuando la naturaleza o el hombre la usan a propósito? Para entender por qué el infrasonido nos causa terror, tenemos que mirar hacia atrás, a nuestros ancestros en la sabana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el rugido de un tigre te hiela la sangre, incluso si lo escuchas en un documental? No es solo el volumen. Los grandes felinos, como el tigre de Bengala, emiten infrasonidos mezclados con un rugido audible. Estas frecuencias de baja vibración tienen la capacidad de atravesar materia sólida. Pueden atravesar árboles, rocas y, lo más importante, pueden atravesar tu cráneo. El infrasonido del tigre penetra directamente en el sistema nervioso de la presa, causando una parálisis momentánea. Y es
hemos evolucionado para asociar las bajas frecuencias con el peligro inminente. Un terremoto genera infrasonido, un tsunami genera infrasonido, el rugido de un volcán o el colapso de una montaña también lo hace. Cuando tu cuerpo detecta esas vibraciones, tu amígdala, el centro del miedo en el cerebro, entra en su estado de alerta máxima. Se libera cortisol y adrenalina. Tu instinto te dice huye o muere, pero no sabes de qué estás huyendo porque no oyes nada. Es un miedo sin objeto, una ansiedad pura y destilada. Es el ingrediente principal de lo que llamamos lugares malditos. En 1959, 9 excursionistas expertos murieron en los montes Urales de forma que ha desconcertado al mundo por décadas. El incidente del paso Dyatlov. Tiendas de campaña rajadas desde adentro, excursionistas corriendo descalzos hacia la nieve a menos 30 grados centígrados, heridas internas masivas sin signos externos de lucha. Se ha hablado de extraterrestres, de experimentos militares y de yetis, pero una de las teorías más aterradoras y científicamente plausibles apunta al viento. Existe un fenómeno llamado calle de vórtices de von Karman, cuando vientos intensos golpean una formación geográfica específica, como la ladera de la montaña Kholat Syakhl, pueden crear remolinos del aire que generan infrasonidos masivos. Imagina a estos jóvenes en su tienda. De repente la montaña empieza a emitir un zumbido imperceptible, pero violento. Empiezan a sentir una náusea insoportable, una dificultad para respirar y sobre todo un pánico psicótico. En su mente el mundo está acabando. Sienten que sus órganos vibran en un estado de frenesí inducido por el sonido. Destrozan la tienda para escapar de un enemigo que no podían ver, huyendo hacia su propia muerte en la oscuridad del invierno ruso. La montaña no los mató con frío, los mató con una frecuencia que los volvió locos. Si la naturaleza puede hacerlo, el ser humano querrá convertirlo en un arma, y lo ha hecho. Entramos en el terreno de los LRAD, dispositivos acústicos de largo alcance. Quizás los hayas visto sobre camiones blindados en protestas. Parecen altavoces grandes, pero son cañones. Pueden disparar haces de sonidos dirigidos que se sienten como un golpe físico. Pero más allá de lo que podemos oír, existen reportes sobre el uso de frecuencias subsónicas para el control de mentes. Durante la Primera Guerra Mundial, el profesor Gavriou notó que sus asistentes enfermaban en el laboratorio. Descubrió que una tubería mal instalada vibraba a una frecuencia que causaba que los órganos internos de los investigadores rozaran entre sí, provocando hemorragias internas silenciosas. Gavriou llegó a diseñar un silbato gigante, capaz de matar a cualquier persona en un radio de 5 kilómetros, simplemente deshaciendo sus pulmones con vibración. Afortunadamente, nunca se usó masivamente, o eso nos dicen. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana? Diplomáticos en Cuba y otras partes del mundo reportaban sonidos extraños, seguidos de pérdida de memoria, náuseas y daño cerebral permanente. Muchos expertos apuntan a ataques dirigidos con microondas o armas de energía sónica. El campo de batalla del siglo XXI no es de balas, es de ondas. El infrasonido está en todas partes, en el motor de un autobús que te marea, en el zumbido de una fábrica lejana, en el viento que choca contra los rascacielos de una gran ciudad. Hay arquitectos que sostienen que ciertos edificios modernos son inherentemente malignos, porque sus sistemas de ventilación generan estas frecuencias, causando que los inquilinos sufran de depresión, fatiga crónica y visiones de sombra. No es que las casas tengan memoria de crímenes pasados, es que su estructura está cantando una canción de miedo que solo tu subconsciente puede entender. Mientras has estado viendo este video, hemos integrado frecuencias muy bajas en la mezcla del audio. Si has sentido una ligera presión en las sienes o si te has sentido más inquieto de lo normal, puede que sea el tema
del que estemos hablando, o puede que sea el video mismo interactuando con tu sistema nervioso. La próxima vez que estés solo y sientas ese frío repentino, esa necesidad de mirar atrás o esa sensación de que el aire ha cambiado, no busques fantasmas, no busques monstruos, simplemente escucha el silencio, porque el silencio nunca está realmente vacío. A veces el sonido más peligroso es el que no puedes oír. Esto es Guts. Mantén los ojos abiertos y los oídos atentos. Si te ha perturbado saber que tu propia biología puede ser hackeada por el aire, suscríbete y activa la campana. No querrás perderte lo que viene. Hasta la próxima, si es que el silencio te deja dormir.